Vamos a iniciar hablando acerca de la expresión gráfica en ingeniería. ¿Qué es la expresión gráfica? Es la representación eficiente y racional de piezas, conjuntos y sistemas. Esta representación busca brindar detalles específicos de diseño para su entendimiento, manufactura, ensamble y funcionamiento de un producto en específico. Entonces, nos podemos empezar a preguntar acerca de qué elementos se requieren para presentar correctamente un plano de fabricación. Y entre estos vamos a mencionar unos así un poco de manera general. Podemos encontrar formatos, márgenes, cajetines y rotulados, o sea, todo lo que tiene que ver con el formato de los planos de fabricación. Luego vamos a encontrar quizás la parte más compleja y más completa de un plano de fabricación, que es un sistema de vistas, que lo que busca es representar el objeto que nosotros deseamos manufacturar. Luego hay una parte complementaria, por ejemplo, en los dibujos de conjunto vamos a encontrar una lista de materiales que está específicamente arriba de nuestros cajetines. Y finalmente la parte complementaria la vamos a tener con anotaciones, acotados y otros elementos. Y así podemos empezar a ver el proceso para elaborar un plano de fabricación. El primer paso que vamos a tener que seguir va a ser definir si lo que vamos a elaborar es un dibujo de conjunto o uno de detalle. Así podemos encontrar planos de conjunto y planos de detalle. Dibujo de conjunto es la representación de un grupo de piezas que forma un mecanismo, una máquina o un sistema. Estos dibujos permiten observar la posición relativa de las piezas y su relación dentro del conjunto. Este tipo de planos son muy útiles en labores de montaje o ensamble de mecanismos y sistemas. En un dibujo de conjunto nosotros vamos a encontrar diferentes referencias. A estas referencias les vamos a llamar marcas. Las marcas son los números asociados a las distintas piezas que forman el conjunto. Para realizar el marcaje o la colocación de referencias, vamos a seguir la norma UNE ISO 6433-1996, en donde se hace énfasis a las referencias de los elementos. En esta norma se establece que a cada pieza le corresponde una marca. Cada marca debe distinguirse claramente de los demás elementos del plano. Si hay elementos iguales, se identifican por una misma marca y si tenemos conjuntos de piezas, cada uno deberá identificarse con una sola marca o referencia. Luego vamos a empezar a ver los dibujos de detalle. Un dibujo de detalle es aquel en el que se representa individualmente cada una de las piezas no normalizadas que constituyen el mecanismo, que hemos representado anteriormente en el dibujo de conjunto. En un dibujo de detalle vamos a necesitar plasmar diferentes datos técnicos y detalles necesarios para que la pieza pueda ser fabricada y que a su vez cumpla las funciones para la cual ha sido diseñado. Para ello habrá que prestar atención a vistas de piezas, cortes y secciones, acotación, entre otros. Al elaborar dibujos de detalle debemos tener en cuenta algunas normas básicas. Entre ellas podemos mencionar: número 1. Las piezas normalizadas no se representan. Se designan en el cajetín del plano de conjunto. Por piezas normalizadas vamos a entender tornillería, arandelas, rodetes, en fin, piezas que podríamos comprar en una tienda o ferretería, cuya manufactura es en masa. Número 2. Las piezas no normalizadas se representan con las vistas necesarias y todos los datos técnicos. Estas piezas son aquellas que para obtenerlas debemos pasar por un proceso de fabricación. Es por ello que debemos representarlas con toda su información técnica. Número 3. Respetar en lo posible la posición de la pieza en el conjunto. Finalmente vamos a tener otro tipo de representación que es el dibujo explosionado o dibujo explosivo, como algunos lo llaman. Esta es la representación realizada en perspectiva, normalmente en isométrica, de las piezas que forman un dibujo de conjunto. Estas piezas están colocadas de tal forma que proporcionan una importante información para el montaje del mecanismo representado. Los dibujos explosivos son sumamente útiles para labores de montaje y ensambles y les aseguro que más de uno los ha logrado ver, por ejemplo, cuando compra un mueble
un artículo para poderlo ensamblar. Vamos a continuar con el proceso para elaboración de un plano de fabricación. Y ya que hemos abordado temas de vital importancia acerca de los planos de conjunto y planos de detalles, ahora es propicio continuar con lo que respecta al formato, a los márgenes, cajetines y rotulados, y vamos a empezar a aprender y a recordar algunos aspectos sumamente importantes para poder lograr planos de fabricación completos y correctos. Vamos a conocer al formato como al tamaño, posición y dimensiones normalizadas en milímetros que se da a una lámina de papel. Los formatos de la serie principal se designan por la letra A, seguida de un número de referencia correlativo para cada formato. Por ejemplo, en la designación del A0 vamos a tener 841 por 1189 milímetros. Estos tienen la característica que cada formato correlativo representa exactamente la mitad del formato anterior. Así, por ejemplo, el formato A1 es exactamente la mitad del formato A0. También es importante destacar que los formatos de la 3 en adelante deberán pasar por un proceso de plegado en el cual se deberá llevar por medio de una serie de pasos de dobleces hasta coincidir con el tamaño de un A4, que es donde vamos a encuadernar nuestros juegos de plano. Entonces, el A0 es el formato origen y equivale a un área de 1 metro cuadrado. Tenemos también los márgenes y cajetines. Como se puede observar en pantalla, un margen es un cuadro que delimita el área de trabajo en un plano de fabricación. Para los formatos desde el A0 hasta el A4 vamos a tener un margen de 5 milímetros en la parte superior, en la parte derecha y en la parte inferior, y 20 milímetros en la parte izquierda, que es la parte donde vamos a encuadernar nuestro juego de planos. También podemos notar la ubicación del cajetín en los formatos. Un cajetín es un rectángulo subdividido por otros paralelogramos adyacentes cuyo objetivo es brindar la identificación e información referente a nuestro plano de fabricación. Se va a ubicar siempre en la esquina inferior derecha de nuestros planos. Podemos también observar el cajetín irrotulado a utilizar en los formatos de la 3 a el A0. Este cajetín va a medir 185 milímetros de ancho y 40 milímetros de alto. Y podemos observar información como quién dibujó el plano, la fecha, quién comprobó el plano y también la fecha de comprobación. Podemos ver también la razón social, la empresa o la institución hacia quien está dirigido el plano de fabricación. En este caso sería la Escuela de Ingeniería Industrial. Vamos a tener el detalle de a qué escala trabajamos el plano. Vamos a tener el nombre del sistema o pieza que estamos representando y alguna información más, ¿verdad?, que sea de gran utilidad. Cabe destacar acá que los cajetines deben de rotularse con letra técnica. El cajetín irrotulado a utilizar en el formato A4 es muy similar al de los formatos anteriores. Solamente va a variar en la altura, ya que pasa de 40 milímetros a 25. Esto con el objetivo de optimizar el espacio disponible en los formatos A4. Entonces, podemos encontrar información común, por ejemplo, quién dibujó, quién comprobó, las fechas, a qué escala trabajamos el plano, el nombre de la pieza que estamos trabajando, el correlativo del plano y, por ejemplo, la asignatura en la que estamos trabajando el plano. Las medidas totales siempre van a ser 185 de ancho y 25 de alto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.